días y como siempre, gracias por el favor de seguirnos a través de Teleimpacto, canal 22 y 52. Les recuerdo que ya hoy es jueves y estamos a 13 de septiembre del año 2018. Buenos días, compañero. Buen día, compañero. ¿Cómo están las cosas? Bueno, hoy empezando el día vamos a hacer las cosas un tanto distintas, voy a decirlo así, porque nuestro invitado ha llegado mucho antes. Y bien temprano que llegó. Orlando Espinosa, militante del Partido de la Liberación Dominicana. De la vieja guardia. De la vieja guardia, muy disciplinado, de esos que a los llamados llega a tiempo. Sí. Llega tan a tiempo como para observar todo el panorama, ver qué es lo que se mueve, como dicen por ahí en los barrios, qué es lo que se mueve. Nuestro invitado del día de hoy, el diputado Orlando Espinosa, damos los buenos días y la más cordial de la bienvenida. Gracias, Lindsay, gracias a esta pareja de comunicadores. Muchas gracias, Juan Orlando. Cuando yo estoy con ustedes me siento como si estuviera en mi casa. Bueno, qué bueno que sea así, es grato escucharlo, Orlando, sobre todo para hablar de algunos temas interesantísimos, temas que están ocurriendo en el país, lo que está pasando a lo interno de su organización política y dentro del propio Congreso de la República. En el día de ayer los partidos políticos se abocaron a ese llamado que hizo la Junta Central Electoral. Todos los representantes, delegados, representantes de cada organización política fueron a reunirse con todo el pleno de la Junta Central Electoral presidido por el presidente de ese órgano, y se les otorgó un plazo mayor al establecido para que los partidos definan el tipo de primarias que van a optar en su organización política. ¿Le parece bien los 30 días adicionales que se le suman a los 75 que se le habían dado ya a los partidos políticos? Yo te voy a contestar inmediatamente esa pregunta, que hay más de una pregunta en todo lo que tú dijiste. Tú desarrollaste casi un programa, Lindsay. Pero no me va a perdonar la gente de San Cristóbal si antes de yo comenzar a contestar todo lo que tú quieras saber, no me pasa un video de una situación que está pasando en San Cristóbal que nos está atormentando mucho. Y cuando la gente que me maneja las redes puso tu programa, comenzaron a lloverme las llamadas pidiéndome que no me olvidara esa situación que hay en San Cristóbal. Yo no sé si está en Q Vamos a ver el material. Sí, está en Q. Pues vamos a poner. Favor, Lindsay. Sí. Este video. Mira, esa es la entrada de San Cristóbal por la sede de noviembre. Y ese es el río Yubazo que tú ves ahí. Sí. Con estas avenidas de los ríos se ha ido comiendo la entrada del Trébol y ya no se puede entrar los que vienen desde el sur a San Cristóbal, sino corriendo un gran riesgo. Fíjate la parte que pero entonces la carretera se comió más de la mitad. Pero detrás de esta carretera hay una urbanización que hizo el gobierno que tiene cerca de 1,000 familias. Si se termina de romper eso, esas familias que viven del otro lado de ese pedazo de carretera no tienen la suerte segura. Tenemos que evitar que eso pase. Por eso quiero pedirle a nuestro querido ministro de Obras Públicas que por favor, a la brevedad que les sea posible, vayan a auxilio de esa marca que es a San Cristóbal y que ya las fuerzas vivas del municipio cabecera se están manifestando de manera pacífica. Pero eso es un socavón que se ve ahí, allá, sí, al fondo. Correcto. Ese es el río, lo que tú ves es el río Yubazo. Sí, es el río. Que es un gigante peligro, que se duerme, pero cuando despierta es muy peligroso. Entonces, a nuestro amigo Gonzalo, que San Cristóbal lo quiere mucho, Gonzalo estudió en el Loyola. O sea, que San Cristóbal lo veamos pasar para el colegio por muchos años. Es como si fuera un san cristóbalense. Que vayan a auxilio de esa situación, y San Cristóbal, la capital de la provincia, se lo va a agradecer. Pero además, Gonzalo es sureño. Cuando viene de Barahona y va a entrar en San Cristóbal, tiene que entrar por ahí. Él tiene que usar la carretera de San Cristóbal. Ese pedacito de carretera. Sí.
Pero, ¿y cuándo fue que tiraron Eso esa tiene- carretera? No, eso Orlando? es con la 6 de noviembre. Ese es el trébol Ajá. que distribuye para entrar a San Cristóbal. Sí. Tú sales a la derecha, luego das la media vuelta, y si vienes del sur te desvía a la derecha y Sí. cae inmediatamente por ahí. Oh, Dios. No se puede pasar ya. Ujú. Y eso, además, eso le quita belleza a la entrada de San Cristóbal. La hace lucir como una ciudad abandonada, cuando San Cristóbal no está abandonada. Cuando tú entras al centro de la población, tú ves una ciudad diferente, limpia, ordenada, tranquila. Entonces, esa entrada es como si fuera la envoltura. Y lo que está dentro es diferente a lo que se ve por la entrada. Yo Bueno. le felicito, Juan Orlando, por eso. Ojalá Porque que... esas son las cosas que los representantes deberían de ver. No está en la chelcha política diaria, sino también ver los problemas de sus comunidades. Ojalá y el ministro de Obras Públicas se ponga apiade de atención a San eso. Cristóbal y vaya en auxilio, porque eso le Esperamos corresponde directamente al Y a él le Ministerio gusta de mucho Obras este Públicas. programa, yo espero que le esté viendo. Ah. Sí. Mire, Vamos ahora a lo diputado, tuyo. Vamos entonces ahora a lo que A lo de la Junta. A la Junta Central Sí, yo Electoral. pienso que el plazo que dio la Junta adolecía de dos cosas. Primero, que nosotros somos por consenso con los partidos, que siempre se acostumbra, la ley no lo obliga, pero ya se ha convertido en un hábito. Y segundo, el plazo era extremadamente fatal. Por lo menos lo aumentó en 30 días para que los demás, todos los partidos puedan ponerse al día con la ley. En el caso del PLD, la diferencia entre la ley y los estatutos no es muy grande, porque los estatutos del PLD establecen cómo son sus primarias. La única diferencia con la ley es que no establece que son dirigidas por la Junta. O sea que de eso a la ley yo creo que lo que tiene que haber es un poquito de voluntad. No veo para el PLD mayores problemas y creo que ningún partido en sus estatutos establece que es bajo la supervisión de la Junta como establece la ley. O sea que esa es la única diferencia que tenemos con la ley. Después todo está bien. Porque no dicen, pero tampoco se opone en No. ninguno de los No, estatutos. en o ninguno sea se opone. que no va a tener ninguna dificultad No. con los estatutos del PLD Para nada, específicamente. para nada. Bueno, pero eso es un paso importante. Así es. Pero además, ¿qué tanto plazo se le tiene que dar a un partido para decidir si va a optar por primarias abiertas o cerradas? ¿No sería algo como tan Eso es solamente una sencillo? decisión. Es una decisión. Ahora, si ya. tú quieres adecuarla totalmente a lo que dice la ley, nuestros estatutos, hay que hacer entonces un congreso. Porque los estatutos solamente los cambia un congreso. Entonces, acatar lo que dice la ley para los estatutos del PLD no es una dificultad que va a causar ningún problema, porque es casi igual que la ley. Sí. Diputado, yo vi que usted hoy ha llegado muy contento, muy alegre, celebrando la encuesta que salió en el día de ayer de la firma Asisa Research, donde valora enormemente al Partido de la Liberación Dominicana. La población lo valora por encima del 60%, Así en es. algunos casos por encima del 52, Así 58%. Y por ahí anda la simpatía del pueblo hacia el Partido de la Liberación Dominicana, y donde la mayoría de la gente cree que es el PLD que va a ganar en las próximas elecciones. Pero no solamente eso, también le puso nombre y apellido al que va a representar a esa organización política para el 20, y todo el mundo, en su mayoría, ha dicho, en un 62%, por ejemplo, al interno del PLD, dicen que van a votar, van a escoger como candidato a Leonel Fernández. Me gustaría que usted le diera una lectura en el plano de la política a esa encuesta que salió en el día de ayer. Mira, Lindsay, pero antes de pasar a eso, el PLD tiene 18 años consecutivos. En el poder. No en el poder, sino apuntando igual a las encuestas, como partido, por encima del 50%. Eso es algo único en la historia, irrepetible, además, en la historia de este país. Ningún partido que haya gobernado la República Dominicana se ha mantenido tanto tiempo por encima del 50%
en la simpatía de la población, gracias a dos personas fundamentalmente, que son las dos personas que han gobernado en representación y a nombre del Partido de la Liberación Dominicana, el presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina. Y eso garantiza que por muchos años el pueblo dominicano va a mantener la esperanza, el deseo de que el Partido de la Liberación Dominicana lo siga gobernando. Sin embargo, dice Felucho, y eso está en la prensa de hoy, que el PLD vive un peligro latente de división y él casi pronostica una división en el PLD. Algo raro porque lo que se ve hacia afuera es que el PLD anda muy bien. Pero además, lo que dicen sus dos líderes, en una entrevista que le hicieron al presidente Medina, él dijo que tan pronto el PLD escogiera a su candidato, esos escarceos desaparecían. Y el presidente Fernández ayer y antier habló de lo positivo que ha sido el PLD y dice, asegura y garantiza la unidad del partido. Pero eso es lo que ellos tienen que decir, pero Felucho que está ahí dentro está diciendo. Mira, es que tenemos otra situación muy buena en el PLD, que sus dos colosos hacen cualquier cosa, menos permitir que el PLD se divida. Danilo Medina, nuestro presidente, el presidente de la República, del PLD, y Leonel Fernández, jamás el que está pensando en eso, dentro o fuera del partido, se está equivocando, jamás van a permitir. ¿Y a qué usted atribuye que Felucho diga eso? Bueno, quizás una falsa apreciación del compañero Felucho, quizás. Sí, porque también, por ejemplo, Monchi Fadul dice que no hay en estos momentos ningún ambiente ni ninguna forma de que haya reelección. O sea, y lo está diciendo nada más y nada menos que el delegado, un miembro del comité político primero, y segundo, el delegado político del PLD ante la Junta Central Electoral. Y Monchi es una persona muy bien informada, por el cargo que Monchi es el ministro de lo Interior. O sea que yo pienso que en los que están en el comité político, después de los dos líderes, Monchi es la persona que tiene más conocimiento y más razón de lo que está diciendo. Yo creo que ya, y en cuanto a a la parte de Leonel se refiere, no hay posibilidad de que otro sea el candidato del PLD, aparte de que él garantiza la victoria en primera vuelta, porque aunque en esa encuesta sale el 48, si tú divides y le aplicas el mismo porcentaje a los indecisos, que son casi el 6, el 48 del 6 es más del 2. Entonces ya eso te dice que Leonel gana en la primera vuelta. Si tú le aplicas esa proporción a los indecisos, si fueran hoy las elecciones, ganar en primera vuelta. Pero ¿cómo van a limar las asperezas a lo interno de la organización? Es que no hay aspereza. Eso es hasta que tengamos un candidato, hasta que se oficialice la candidatura de Leonel Fernández. O sea que no hay, eso no va a pasar de ahí. Eso además, en un país donde no hay oposición, la gente tiene que buscar con quién tener una pequeña diferencia. Entonces está obligado que el PLD a veces esté jugando a hacerse la propia oposición. Bueno, a juzgar por lo que dijo el presidente Leonel Fernández en el día de ayer, de que el gobierno del PLD, el gobierno de Danilo Medina, ha manejado muy bien el tema económico y ha mantenido a flote y de muy buena forma el manejo de la economía. La economía sigue creciendo en República Dominicana a unos niveles considerables y a unos niveles tan considerables como que se estima que va a ser el país de la región que más va a crecer para el año 2018. Quiere decir que las diferencias pueden estar en el medio, más bien, pero no en los dos líderes, a juzgar por las posiciones que se suelen ver del presidente del partido cuando habla del gobierno, de su gobierno, del gobierno del PLD. Pero además, si ustedes observan
por dónde el presidente Fernández lleva su discurso. Él está rescatando la marca PLD. Él no habla de mi gobierno, del gobierno de Danilo, no habla de su gobierno, él habla de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Y por ahí es que tenemos que andar todos y sacando las cosas buenas, que no hay ningún partido en el mundo, ni siquiera bajo una dictadura, que gobierne 18 años y no tenga cosas negativas, porque eso es inherente al ser humano, a las acciones de la humanidad. Sin embargo, cuando tú pones las cosas negativas que pueden aparecer y las cosas positivas que han hecho los gobiernos del PLD, la diferencia hacia lo positivo es notable. Y eso es lo que hay que resaltar. Si tú le quitas a este país las cosas que ha aportado el PLD a la nueva sociedad dominicana, a esta nueva nación que ha dado un cambio del 96 para acá, que tú no lo puedes ocultar, es imposible. Esta ciudad es otra, este país es otro. Por ahí entonces hay que acatar la sapiencia de la población. Cada vez que tú haces un estudio sociológico, una encuesta, sale a resaltar que el PLD quiere que el pueblo quiere que el PLD lo siga gobernando, y eso es imposibilitado a que haya una oposición fuerte. Es que no tiene discurso, no tiene por dónde atacar la oposición. Juan Orlando, ¿usted no cree que eso que dice Felucho quizá también se deba a ese chisme que llevaron 12 senadores en contra del señor Franklin Almeida al comité político? Pero yo no creo que Felucho sea un chismoso. Pero eso salió a relucir, que hubo un chisme de 12 senadores en contra de Franklin Almeida. Sí, pero eso no tuvo, porque el comité político es un organismo muy maduro, eso no progresa en el comité político. O sea que Valentín puede ser un chismosita pero no necesariamente el comité político le sigue el juego. Valentín es miembro del comité político. Ajá. Y hay momentos que uno tiene hay que darle una oportunidad también a que la gente se equivoque un día. Y eso fue un error. Sí. Que no, por eso no prosperó. Ya eso se diluyó y de eso no se habla, porque realmente Franklin Almeida lo que hace es que contesta cosas que entiende que debe contestar. O sea, usted dice si le lanzaron Una fuego, acción trae una reacción de la misma intensidad, pero en sentido contrario. Ok. Por ahí andará. O sea que en vez de juzgar a Franklin Almeida, al que deberían de juzgar fue al que largó la piedra, al que lanzó el fuego. Los senadores tal vez algunos se quisieron hacer pasar por graciosos también. Ajá. Yo pienso que por ahí anda buena cosa. Bueno, es que la imagen de Julio César Valentín está muy deprimida. Su imagen ha caído a unos niveles muy bajos. Probablemente él quería un poco de luz. A lo mejor quería. Todo lo que en el entorno de Julio César Valentín las cosas han ido aclarándose. Mira que quedó fuera del expediente, no le encontraron ninguna razón para mantenerlo y ya. Eso se va diluyendo. ¿Y usted no él ha ido recuperando su espacio. Ajá, ¿usted cree que sí, lo recupera? Aquí los dominicanos no creen en los traidores, Orlando. El traidor se queda. Sí, pero él ha sido siempre PLDista. Mire, diputado, sí, pero hay PLDistas buenos y hay PLDistas que no son buenos. De la luz y de la sombra. Sí, de la luz y de la sombra. Ese es bien de la sombra, ese es de la oscuridad total. Valentín, mi amigo. Valentín. Mi hermano Valentín. Mire, diputado. Ustedes, hablando de Julio César Valentín, que está ahí en ese congreso y que ha lucido muy mal, ha decepcionado a su pueblo y al país. Una gente que políticamente se creía que podía tener mucho futuro, ahora mismo está en la oscuridad. Pero bueno, en la parte que tiene que ver con el Congreso de la República, ustedes han tenido que estar sometidos a fuertes presiones por los temas que han tenido que conocer y donde ha habido posiciones muy determinantes a lo interno de esa propia organización política. El último proceso fuerte fue el tema del proyecto de ley de partidos hasta convertirse en ley de partidos
y donde se dice que los que ganaron perdieron y que los que perdieron al final fueron los gananciosos. En el caso de ustedes, esos que se mantuvieron incólumes, que se mantuvieron firmes en una posición, unos por lo menos 36, 38 diputados, mantuvieron esa posición siempre la misma, donde explicaban las razones que le movían a ustedes a mantener esa posición, y al momento de votar, ustedes votaron por la posición que siempre defendieron. ¿Cuál es el ambiente que se respira? Pero también, Orlando, una pregunta muy personal. ¿Qué sintió usted? ¿Cuáles fueron esos momentos que para usted quizás fueron frustrantes o lo contrario? Esos momentos en que hubo satisfacción del deber cumplido por su convicción respecto a lo que piensa sobre ese proyecto de ley, o más bien ley, porque ya se convirtió en ley. Mira, fueron momentos muy difíciles, porque era una lucha con la institución de la nación, con el respeto a la Constitución, porque eso hay que dejarlo de manera fija en el pensamiento de los dominicanos y las dominicanas. La gente te dice, pero aquí se ha reformado 38 veces la Constitución y lo ven como un hábito. Tenemos que comenzar a cambiar. Todavía usted ve a los reformistas diciendo que son reeleccionistas, sí, y que ellos siempre, cuantas veces haya que reformar la Constitución, lo hacen porque están atrapados en el pasado. Sí. Este país es otro y tenemos una Constitución que se reformó en el 2010 de manera profunda y que entendió esa Constitución que al ejercicio del poder hay que ponerle límite. No importa que usted sea un buen gobierno o que usted sea un mal gobierno. Su deber es hacer un buen gobierno, pero entender que esa Constitución le pone límite al ejercicio del poder. Y esa Constitución parió un órgano que se llama Tribunal Constitucional, que dice, te pongo ahí para que tú seas mi guardián, para que tú seas el que vele porque a mí se me respete. Y ese tribunal cumplió a cabalidad con la razón por la que fue concebido. Entonces, vamos bien. Y el que no entienda que este país ha cambiado y que tiene que seguir profundizando en cuanto al respeto a la Constitución y a las leyes, el que no lo entienda se está equivocando y el tiempo le dará la razón y lo obligará a someterse a la dictadura de la ley, al imperio de la Constitución de la República Dominicana. Y esos 36 diputados se pararon como un solo hombre, aguantaron de todo, pero no flaquearon un solo momento. Y de eso... ¿No flaquearon o no flaqueamos? No flaqueamos. Porque usted no estaba flaqueamos. Ahí. En todo momento, y esa es una buena lección para el pueblo dominicano, que muchas veces lo que importa no es la cantidad, sino la calidad, la convicción, la determinación de un grupo de hombres y mujeres cuando se decide a no aceptar algo que no está con lo que debe ser normal en una nación. Y al final, yo pienso que no hubo perdedores ni ganadores, porque la ley de partido que se hizo fue más o menos... Ajá, no hubo ganadores ni perdedores. ¿Cómo está usted en su comunidad, Orlando? ¿Qué le dice la gente en su comunidad? En ese momento nos decía, no flaqueen, no flaqueen, sigan, o sea, pues, donde quiera que uno iba al supermercado, mira. No vayan a resbalar, no vayan. Yo estuve en Ágora Mall en esos días, y dos señoras vienen conversando y se paran en el pasillo por donde uno tiene que caminar. Sí. Y yo me paré esperando que ellas terminaran. Y cuando una de ellas miró hacia atrás, se dio cuenta que yo no podía pasar. Y digo, perdón, pase. Y dice la otra, tú me gustas. Dije, pero yo estoy buen mozo hoy. Y digo, pero ¿por qué te gusto? Porque tú eres de Leonel. O sea, y me decía, no flaqueen, manténganse firmes, que la Constitución hay que respetarla. O sea, personas ya de una edad avanzada, pidiéndote que debemos tener un país constitucionalmente respetable.
porque para desarrollar nuestro país tenemos que también fortalecer la situación de que esta es una nación que vive un Estado democrático y de derecho, para que eso fortalezca la relación entre los hombres, entre las instituciones, y puedan venir aquí sin temor a que le pase algo, inversionistas, a desarrollar nuestro país. Cuando no hay un Estado de derecho, las inversiones se alejan mucho. Orlando, quiere decir que todas esas, a veces, predicciones un tanto, yo digo que a veces exageradas, como por ejemplo un Felucho Jiménez, pero otros más, que pudieran hablar de que el Partido de la Liberación Dominicana pudiera haberse sumido en una crisis fuerte en lo adelante. ¿Cómo ve el panorama? Una sola razón podía lograr eso. La única razón que podría poner en peligro la unidad del PLD y hasta la victoria sería una reforma a la Constitución. Porque cuando usted coge las encuestas, de cada 100 personas que tú encuestas, más de 70 te dicen que no quieren que se le toque su Constitución, que no quieren permitir que se reforme de nuevo la Constitución. Porque recuerden que en el 2016, en el 2015 se hizo una modificación, se hizo una reforma a un solo artículo. Y entonces la gente está viendo como que, no es que el interés no es realmente reformar la Constitución. Tampoco quiere reelección la gente. Bueno, es que una cosa va con la otra, porque si se reforma la Constitución, no es para prohibir la reelección, es, Sí, para permitirla. Pero hay quienes dicen que parte de los escarceos que vienen desde el Palacio Nacional se deben a que el presidente quiere que se le habilite a futuro. Sí. Y no es un gancho eso. Yo Orlando, pienso que la población cree que eso es un gancho. Pero yo pienso que eso es posible. Ajá. Lo que hay que buscar es el cuándo. O sea, que después que El tengan cuándo. el candidato. Bueno, nos pondremos de acuerdo en el cuándo, pero yo creo que el presidente Danilo Medina tiene mucho que dar a la nación. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en el cuándo. ¿Cuándo haremos eso? Para que la gente... Y eso la no gente es mucha que piensa de esa, Orlando, porque es que la Constitución caemos en el mismo tema. Por alguien se tiene que empezar. Así. Si ya la Constitución fue modificada y si ya Danilo tuvo sus 2 periodos, ¿cuál es de que ay, el pobrecito Danilo, el próximo que venga también va a tener la misma Pero atadura? fue un error la reforma del 2015. Sí, entonces la Constitución y la población clama para que volvamos a la Constitución del 2015, que nunca debió hacerse esa reforma. Hoy, camino al 2020, el candidato a la presidencia de la República, sin ninguna duda, fuera el presidente Danilo Medina. Sí. Fíjate qué rápido pasa el tiempo, una vez se desespera. Y la historia obliga al ser humano a esperar que las cosas maduren. Así es. Recuerden lo Pero que los pasó. errores tienen precio, Orlando. Sí, pero siempre se chancea a la gente, como dice el pueblo, siempre hay que darle oportunidad. O sea, que usted está de acuerdo con que llegado el momento, ya Sí. elegidos los candidatos, pueda habilitarse Sí, claro. a Danilo Medina. Sobre todo retomando la Constitución del 2010. Usted sí es un papá apoyador, ¿eh? Yo me imagino que usted en la casa Pero- es el bueno Pero, de la película. pero recuérdate que el presidente Danilo Medina es mi compañero de partido, que no puedo desear para él cosas que no sean buenas. Mire, Juan Orlando. Y eso es malo No, que cosas que no sean buenas. para él. Claro, yo le deseo siempre le deseo cosas buenas a él, a Leonel, a todos los compañeros. Mire, Juan Orlando, ¿y usted no cree que esas acusaciones de corrupción que se hacen puedan afectar el interés del PLD en la campaña del 2020? Es que yo te voy a decir una cosa, las cosas negativas que tú le puedes decir a un gobierno, tú tienes que tener cosas positivas para responderlas. Y por cada cosa negativa que tú le criticas al PLD, los PLD tienen 50 buenas. A veces uno piensa que la corrupción es sistemática, que es parte del sistema. Lo que tú tienes que tratar es de no caer en esa tentación, porque no es bueno que se te tome para poner ejemplos.
no es bueno que contigo, por cometer un acto de corrupción, la ley, la justicia, quiera poner un ejemplo, porque la verdad es dura de ver. Es duro verse envuelto. Y en eso tienen que pensar los compañeros. Y siempre va a haber casos como ese, pero son casos aislados. De 10 millones de PLDistas, de 10 millones de habitantes, 2 millones de miembros del PLD, ¿cuánta gente tú puedes acusar de que ha cometido un acto de corrupción? De más de 400 funcionarios importantes, ¿a cuánto tú puedes acusar de corrupción? De 190 legisladores, ¿a cuánto tú puedes acusar de corrupción? Entonces, el lo caso que de pasa Bre, es que las cosas negativas sobresalen mucho más que las cosas positivas, pero en ese Congreso, del 2006 para acá, las cosas positivas que han pasado son mucho mayores y mejores que las negativas. Sin embargo, una sola cosa negativa te puede borrar todo lo positivo que tú has hecho en una década, en 2 décadas. Esa es la realidad. Lo que no tenemos que tener es mala memoria para las cosas malas, pero tampoco mala memoria para las cosas buenas. Buena memoria para todo. Orlando, ¿cuándo va Leonel a su provincia, a los municipios? Porque ya Leonel está visitando municipios, está visitando, en la semana hace 3 y 4 visitas. Leonel está muy activo. Y en una de esas visitas fue que dio la declaración que dio en el día de ayer. Pensamos que para noviembre. Que pensamos tentativamente, porque todavía hay algunas cosas que arreglar, pensamos que para noviembre. Ajá. ¿Y cómo anda el partido en ese sentido? ¿Cómo andan esas visitas, esos encuentros que Leonel está haciendo? Porque he visto que las comunidades son las que se están encargando, contrario quizás a otros momentos, donde siempre iban gente de un lado y iban, porque la gente quiere estar donde quiera que esté el presidente del partido, ahí van, pero ahora se está haciendo de manera con mayor criterio quizás, donde la gente de la comunidad es la gran protagonista. Pero además, para que esté cónsono con la ley de partidos, sin violarla. O sea, son encuentros puntuales donde solamente participan los dirigentes del partido en esa zona, en una casa. En una casa. No solamente cerrado, sino techado. Okay. Sin nadie que no sea de ese sector. Todos los compañeros se quedan cada uno en su casa, preparando su momento para recibir al líder. Y lo importante es cómo salen los compañeros después que se encuentran con el presidente Fernández. ¿Cuántas cosas le dicen? Y cuántas cosas entienden que deben cambiar en el partido, cuántas cosas entienden que deben cambiar en su comunidad, cuántas cosas buenas le han pasado, cuántas cosas buenas los compañeros ven que tiene el país y cuántas cosas le faltan por lo que entienden que el PLD tiene. Y no solamente con los compañeros, a veces entran uno que otro buen vecino y saluda al presidente Fernández, le tira una fotografía y le hace sugerencias. O sea que el hombre no acaba de aprender. Cuando tú crees que sabes mucho, te encuentras con 2 gente que te dicen cosas que tú no te las imaginabas. Y entonces el presidente Fernández, está poniendo sus oídos en el corazón del pueblo. Bueno, pues no se diga más. Orlando, yo sé que usted tiene compromiso para las 9 de la mañana, un desayuno, reunión. Así que yo le deseo buen provecho y que esa reunión sea de mucho éxito, ¿verdad? Gracias. Gracias a usted por su invitación. Muchas Siempre gracias, estamos diputado. dispuestos a responder a su llamado. Gracias, Orlando. Vamos a ir a una brevísima pausa comercial. Retornamos con los comentarios del día de hoy.